Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes es Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo, porque tenemos un tutorial que vamos a crear, porque te voy a decir algo. Vamos a crear una tanga. Eso es lo que está, es caliente, es muy lindo y es muy fácil de fabricar. Te voy a enseñar paso a paso la fabricación de esta tanga, que la puedes vender, se la puedes dar a tu amigo, la puedes compartir con tu amigo, la usas en tu casa, donde tú quieras la vas a poder usar y disfrutar, porque te enseño paso a paso la creación de esta tanga. Y lo mejor de todo es que está disponible a partir de este momento. Tú lo puedes descargar a continuación. Ya está disponible este patrón que está especialmente creado para ti. Es muy fácil de descargarlo, solamente tienes que visualizar el video en la parte del inicio, en el centro o al final y escanear el código QR o sencillamente copiar el link. Y comencemos, porque continuamos, seguimos trabajando por el reciclaje, porque sé lo importante, cómo tú puedes generar dinero a través del reciclaje, de lo que te queda, lo que puedes hacer, que eso es lo más importante, y cómo le puedes dar uso al reciclaje. Entonces continuamos, porque te muestro el material. Ya tienes disponible en este momento este patrón, que ya lo puedes descargar. Yo creo que ya lo tienes impreso. Estamos usando esta liga, ¿verdad?, que mide 1 centímetro, lo que son estas piezas para sujetar y agrandar y ponerlo en diferentes tallas, talla M, L, XL, y estos ajustador con clic para que se vea ese detalle bonito, combinación de color. Esto le da un toque pero fenomenal a este proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Y como nuestro canal es un canal de creatividad, de hacer cosas diferentes a través del reciclaje, a través de nuestra imaginación, mira, entonces lo que te estoy proponiendo, lo que hice fue unir estas piezas, que ya yo la tenía hasta conseguí todo, pero eso es de un trabajo viejo que me quedó y lo guardé este reciclaje, y fíjate que monté una arriba de otra, ¿no? Y con nuestra amiga la rueda mágica que nos corta perfectamente, estamos dando curvas. Te recuerdas que en los otros videos anteriores lo hemos trabajado recto. Ahora, bueno, vamos a volar la imaginación y vamos a colocarlo y vamos a jugar un poco con las curvas. Y lo que estoy haciendo es, no llevo y, no, mira, te voy a decir algo, un consejo de corazón. Lo estoy haciendo lo que salga. Vamos a ver qué nos prepara esta tela con estas curvas. No hay un patrón específico, una cosa milimétrica que tienes que hacer, sino colocar las telas, medir, colocar, bueno, pero hablo medir en el sentido que vayas a colocar la tela sobre la otra tela y comenzar a hacer lo que tú quieras, lo que te imaginas en tu mente, como tú te lo visualices, unas curvas, unas líneas, unas curvas más cerradas. Bueno, ya ahí te ayudas con la tijera y vamos a ver cómo va a quedar. Así tiene que quedarme y me parece bien, porque de ahí es que vamos a sacar nuestra tanga el día de hoy. Y le damos la bienvenida ya enseguidamente, y bienvenidas a las amigas Las Pinzas, porque yo avancé y coloqué cada una de las pinzas. Yo soy un poco exagerado. Tú dices, uy, pero es que tú eres exagerado, pero es que me gusta que este trabajo quede bien, me gusta que tú aprendas, me gusta que seas feliz, me gusta entregar todo mi creatividad para ti, para darte muchas ideas y que tu trabajo quede bien, porque por ahí vamos a coser. Entonces, y ahorita lo que estamos armando es el forro, que lo estamos trabajando con la misma tela, igualito, aseguramos, colocamos nuestra pinza, que siempre te la recomiendo. Es una herramienta fundamental para la hora de la costura y te va a ayudar muchísimo para que tu tela no se mueva. Y este tipo de tela, que es licra, como ya tú sabes, es un poco complicada a la hora de trabajar, y que es muy importante también el tipo de aguja que utiliza tu máquina, porque tiene que ser una aguja fina para este tipo de tela,
para que te cosa, pero mira, eso lo que te va a coser es bello, 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 bello. Y bueno, y así es que quedó. Y hace entrada en este preciso momento nuestra amiga Lau Berló porque vamos a coser por donde colocamos las pinzas. Y la configuración que tenemos es la que la máquina trae. 4444. Ahí sí no hay mucha complicación porque estoy trabajando con una aguja fina especialmente para licra. Y estoy trabajando con dos colores, dos hilos blanco y uno del color de la tela para economizar, para economizar el hilo. Bueno, esos son trucos que a veces uno busca porque de verdad, comprar 4 hilos después del mismo color, no, te ayudas con el blanco y solamente colocas el color de la tela y de verdad se pasa bien y el trabajo te queda bien, 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 bien bonito. Y bueno, fíjate que aquí tomamos el tiempo y cosemos con mucha delicadeza porque te recuerda que coloqué pinza por todos lados, voy arreglando la tela, voy cosiendo poco a poco y sigo cosiendo, quito la pinza, yo acelero este proceso, pero yo quiero que tú aprendas. Ese es mi objetivo, que tú aprendas porque yo también estoy aprendiendo en este preciso momento como tú también lo estás haciendo. Y qué alegría que ya somos dos que estamos aprendiendo. Y no, y estoy feliz, ¿sabes por qué? Hoy me levanté para grabar este video y vi que ya somos 97 ahora. Imagínate, ya somos 97 personas en esta comunidad. Qué felicidad, qué alegría. Cuando lleguemos a 1000, cuando lleguemos a 5000, no, yo tengo que estar volando la mente y comenzar a hacer cosas totalmente distintas para que tú aprendas. Entonces siempre tengo que buscar la innovación, pero a medida que tú te vas suscribiendo en mi canal de YouTube, más me voy motivando, voy pensando más ideas, qué le puedo crear, qué puedo hacer. Y en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga La Plancha, porque eso sí, es muy importante planchar este proceso porque como es la licra, es importante tenerla bien recta porque después vamos a recortar el patrón. Pero como este patrón es fácil, demasiado fácil de hacer y de crear, bueno, entonces vamos a plancharlo y ponemos una música de fondo y comenzamos a planchar y a motivarnos, que es la idea principal, la motivación y planchamos porque la costura es la creatividad. Crear piezas, imaginarte, crear la ropa. Mira, fíjate tú que ya yo no me compro ropa. Yo tengo 2 años con este proyecto, pero yo aprendiendo yo solo. Y ya comencé a hacer mis chores, mis camisas, mis pantalones. Ahí voy poco a poco. Me falta aprender a hacer pantalón jean, pero sí, yo creo que sí lo voy a lograr hacer un día. Y continuamos porque ahora vamos a hacer el forro, ¿no? Lo que vamos es a colocar espalda con espalda, frente, frente. Y vamos a colocar lo que es el patrón. Bueno, y ahí yo más o menos lo cuadro izquierda, derecha, arriba, abajo para ver cómo me va a quedar. Fíjate que este es lo que va a estar por la parte de adentro. Se me va a ver esa costura en el medio, pero bueno, no hay problema porque puede ser parte del diseño, puede ser parte de la creatividad. Y recortamos con nuestras amigas la rueda mágica, vamos a llamarla así. Y fíjate que genial este tipo de tabla porque coloco la tela, coloco el patrón, coloco la pesa y lo puedo mover y mira cómo queda. Y de verdad, no tengo problema. Si yo lo estuviera trabajando en la tabla, tengo un problema porque es complicado porque no te va a quedar igual. Entonces, si te puedes comprar una tabla así de esta pequeñita que puedas colocar para patrones pequeños, te va a ayudar muchísimo. Y colocamos las pinzas. Luego de esto, aquí sí vamos a jugar de la forma como nosotros queremos colocarla, pero si no agarre la parte de la costura porque no quería que quedara esa marca. Pero te voy a decir algo, fíjate que este diseño no me va a coincidir costura con costura porque estoy trabajando con curva, pero lo hice así para ver vamos a ver qué sale, me dije, vamos Omar, vamos a ver qué sale con este diseño y fíjate que se ve bien, no me gustó la idea, es totalmente distinta, es un poquito deforme, pero no necesariamente tiene que coincidir costura con costura, y me gustó, entonces yo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a fabricarlo así y así va a quedar. Colocamos las pinzas y luego que nosotros colocamos las
pinzas, te lo muestro para que tú veas cómo va a quedar nuestro trabajo. Ordenamos, yo soy un poquito, ordenamos, desordenamos, porque yo quiero que tú veas todo. Eso es lo que yo pasa, eso es lo que yo pasa. Yo quiero que tú veas todo y vamos a coser con la overlock y vamos a coser el forro. Cosemos el forro con mucha paciencia y cosemos, quitamos las pinzas, cosemos y quitamos las pinzas y cosemos la parte de adelante. Fíjate tú algo muy importante, que lo coso por separado. En otros videos anteriores que te recomiendo que visualices todos mis videos para que me ayudes, mira cómo queda tan bonito, ¿eh? No se ve mal, me gusta. Fíjate que el forro también, fíjate que tiene la costura a los lados y yo lo vi simpático. Entonces fíjate tú que en otros videos anteriores yo lo que hago es unir las 4 piezas y coso por el centro, pero aquí te lo hago por separado. Entonces lo puedes hacer por separado o puedes coser las 4 piezas juntas. Y continuamos porque vamos a colocar, ¿no?, el forro. Mira cómo lo estoy colocando. Lo volteo y después que yo lo volteo voy a colocar encima lo que es la parte de al frente de nuestra tanga. Entonces lo que vamos es a colocar, como siempre, las pinzas de soporte, de ayuda, para que nuestra tela no se nos mueva. Y tomamos el tiempo para hacerlo con mucha alegría, con mucha motivación. Sabes que vamos a tener una sección de chisme, porque costurero que no es chismoso, no es costurero, no, mentira. Uno tiene que contar historia, uno tiene que contar lo que pasa. Y vamos, voy a buscar una sección exclusivamente para hablar un poco sobre los chismes, sobre la inmigración más que todo, y lo duro que es, y lo duro que te toca a ti trabajar y trabajar y trabajar en otro país. Pero voy a pensar bien la idea porque vamos a tener una sección de chisme del migrante que le toca seguir adelante, algo así. Pero bueno, es una idea que se me ocurrió ahorita y te la comparto porque estoy grabando este video con mucha motivación y con mucha alegría. Fíjate, algo que estamos haciendo en este preciso momento es uniendo el forro con la parte de adelante. En otros videos anteriores te he explicado por qué yo hago esto, porque voy a trabajar con la collaretera y yo necesito que estas 2 piezas se formen en una sola para luego pasar y colocar el bies. Anteriormente yo lo hacía sin aplicar esta técnica. Fíjate que la parte de arriba no me quedó muy bonita y tampoco me preocupo. Pero lo importante es que ella va a estar escondida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esta punta, con esta pinza afilada, ayudo que la tela quede en el centro del bies. Entonces voy estirando, voy cosiendo, voy estirando, voy cosiendo. Te recuerdo que este bies me queda así como un poco gordito. Queda con volumen, queda con volumen. Ahí mi cámara tembló, pero no hay problema. Entonces, bueno, corto y luego lo que voy es a recortar. Es justamente por la misma línea donde yo hice la costura. Aquí no vas a tener problemas que se te vaya a quitar los hilos, que no te vaya a quedar bien cosido, no hay problema porque vamos a pasar otra vez el bies, mira, ve que lo corté por encima. Me ayudo con esta punta fina. Esta punta me la trajo la máquina, me pareció excelente porque ella te permite empujar para que quede solamente en el centro y como tú sabes que en la parte donde está el otro pie, ahí justamente donde te estoy marcando, queda un poquito como ancha y a veces la costura como que se salta. Entonces, ahí lo que te aconsejo es que lo hagas lento, vayas cosiendo poco a poco para que luego cosas correctamente. Y le dejé un espacio, fíjate, de 3 centímetros para colocar esta pieza. Entonces, así te va a quedar, ¿ve? Entonces, cuando me toque ahora coserlo con la máquina recta, va a quedar súper, no voy a tener problema. Mira cómo queda bonito. Entonces, te recuerdo que ese espacio tiene 3 centímetros, 4 centímetros. Es bueno que le dejes un poco. ¿Por qué es bueno que tú le dejes un poco? Para que tú lo puedas manipular. Lo siento mucho que esta toma no me quedó perfecta porque tengo los brazos gruesos. Entonces, no se ve. Pero bueno, ahí más o menos ves un poquito. Omar, quita la mano, por favor, para que yo pueda ver bien. Voy a estar para el próximo video que te haga esto, voy a hacerlo con mucho, voy a prestar más atención porque no quiero que tu video, no quiero que tus tutoriales
tenga como un problema, sino que tú logres aprender. Te voy a decir algo muy importantísimo. Estoy pasando una zigzag, ¿no? Que es lo que me hizo esta costura, que te la recomiendo que lo hagas en todos los patrones que vayas a hacer este tipo de trabajo. El zigzag tiene de ancho 2 y de largo 1.5. Te repito, de ancho 2, de largo 1.5, de ancho 2, de largo 1.5. Te va a quedar como un efecto de bordado, te va a quedar bien. Y la separación que tengo es de 1 centímetro. Agarro la pieza y agarro la tela porque tengo que agarrarla bien. Las dos. ¿Por qué? Porque cuando voy a coser y como la zigzag es pequeña, pequeña, puede ser que la tela se te mueva un poquito y entonces no te va a quedar, no te va a coincidir bies con bies y no se ve bien. De verdad no se ve bien. No queda bonito. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia, montarlo, bajar la aguja, comenzar a coser y que te quede recto, porque si no te queda como una pestañita que sobresale y a la hora que la pestañita sobresale se ve feo. Entonces te va a tocar perder ese trabajo, quitarle todo ese proceso, lo que ya hiciste y decirlo, lo voy a hacer de nuevo, qué arrechera. Entonces, bueno, vamos, quitamos, limpiamos, que eso es muy importante, limpiar, limpiar. Y mira cómo se ve con los broches. Queda bien, bien, bien bonito. Y los colores quedaron fenomenales. Y ahora, como yo sé que ya tú descargaste el patrón y que ya tienes todo, vas a tener esta tabla. Esta tabla está de talla S a talla XL. Entonces, en la cintura vamos a medir, ¿no? Él nos dice que vamos a revisar la tabla, me dice que esta es una talla M, yo te voy a decir, tiene de 78 a 81 y ahí recorto. Entonces, ya que ya yo tengo esto listo, preparado con la medida correcta, reviso la parte de atrás como Omar me lo está explicando. Entonces, en la talla M tiene de 21 a 23. Si quieres, agrégale un poquito, 1 centímetro más, 2 centímetros más, porque acuérdate que lo vamos a coser. Entonces, y también como es una liga fina, se estira, entonces se adapta. Fíjate tú que voy a colocar la cara va a estar viendo hacia fuera. Coso con el mismo ancho 2, largo 1.5, coso, corto. Lo bueno de esto es que como la liga es blanca, tú lo puedes apreciar, ¿no? Quito todo ese pedacito del hilo y aquí le hago un piespunte y lo caso. Si tú lo quieres coser en hilo blanco y por la parte de abajo lo haces en negro, tú lo puedes hacer. Yo lo coloqué en negro porque igualito esto va a estar justamente en la parte de abajo y es un detalle ya más que todo de estética, de estilo como tú lo quieras hacer. Mira, ve, igualito no se ve mal en negro, se ve como un detalle bien bonito y no se ve feo. Y así te va a quedar este proyecto. Y ahora vamos a medir porque vamos a buscar el centro de esta elástica. Te recuerdo que esta elástica tienes que comprarla. No lo hagas un bies doblado, no lo vayas a colocar un sisal, se ve bien bonito esta y hay de diferentes colores. Yo lo coloqué blanco, mira, fíjate tú ya tomé el centro, yo lo coloqué el blanco porque tengo un maniquí, el que tú ves cuando está girando, es negro, entonces yo quería que tú vieras cómo puede resaltar. Entonces con el blanco, igualmente la parte de adelante de nuestra tanga tiene blanco. Entonces hice como esa combinación de contraste. Le coloqué al broche, lo coloqué verde, la elástica lo coloqué blanco, bueno. Y ahí tomo el centro y seguimos con la misma configuración. Zigzag, ancho 2, largo 1.5. Que no se te olvide, ancho 2 de largo 1.5. Yo espero, como que te lo he repetido muchísimas veces, ya tú lo vas a tener grabado en tu mente porque así es que uno aprende. Cónchale, sí, Omar me dijo ancho 2, largo 1.5. Ya esto no se te va a olvidar. Y me vas a escribir un día, Omar, tienes razón, no se me olvidó la configuración cuando voy a unir una pieza delgada, ancho 2, largo 1.5 y te felicito por eso. Yo sé que es como tedioso,
pero a la vez uno se le queda en la mente y eso es lo que uno quiere que uno está cosiendo rápido, ay, ¿cómo lo tengo que buscar tutorial? No, ya yo me lo sé, ancho 2 largo 1.5. Bueno, entonces fíjate que aquí vamos a comenzar a colocar el ajuste. Mira lo que hice, lo metí, luego lo voy a sacar, le dejo un espacio y lo saco, ¿no? Así. Luego aquí voy a colocar el me quedé pegado, el broche. Entonces voy a colocarlo, ajusto para que vea, mira, sí, quedó bien, quedó perfecto, lo quito y lo vuelvo a pasar. Esta parte la voy a colocar por el centro. Lo meto por el centro. Sonó fuerte. Lo meto, lo vuelvo a sacar. Y ahora lo vuelvo a meter y después lo vuelvo a sacar. No estén pensando mal porque lo que estamos metiendo es la liga de 1 centímetro y ahí le colocamos las pinzas. Otro detalle que hago yo aquí es que lo arreglo como tal y aquí y le tomo con la escuadrita esta pequeña, mira, te la voy a mostrar ahorita, le mido 3 centímetros, le mido 3 centímetros. ¿Por qué? Porque yo quiero manipularlo, lo quiero tener fijo, lo puedo manipular en la máquina para que no se me mueva. Si lo pones como de 1 centímetro o 2 centímetros, te puedes hacer daño tú con la máquina y es como un poco tedioso para la manipulación. Por eso le coloco 3 centímetros, pierdo un poquito, pero bueno, el trabajo no lo voy a hacer 2 veces o 3 veces. Voy a colocarle la pinza ahí y esto lo vas a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tanto del lado izquierdo como del lado derecho y así es que te va a quedar. Y llegó el momento de darle stop en este preciso momento porque ya puedes escanear el código QR, está disponible. Igualmente en la parte de abajo tienes un link que si no puedes escanear el código QR, puedes transcribirlo. Es un poco largo, pero es que así me la da la configuración de la máquina, pero te va directamente y vas a poder descargar el patrón en PDF o escanea el código QR que se encuentra en este preciso momento. Y bueno, y continuamos porque vamos a repetir lo mismo. Lo metemos, lo sacamos, lo metemos, lo sacamos, colocamos la parte de el ajuste, lo volvemos a meter y lo vamos a meter por el centro. ¿Por qué te repito esto 2 veces? Porque lo hicimos del lado izquierdo y también nos toca ahora del lado derecho. Entonces lo metemos por el centro, lo sacamos por el centro, también lo sacamos y ahí medimos 3 centímetros. Ajustamos, medimos 3 centímetros. Te recuerdo que la parte lisa te tiene que quedar viendo hacia el frente y cuando vayas a coser es la parte interna, así como lo estás visualizando en este preciso momento y así tiene que quedarte. Y después que tenemos ya todo listo, preparado, que lo metimos, que lo sacamos, que lo volvemos a meter, estos broches, este ajustador, lo que hacemos es coserlo. ¿Y cómo lo vamos a coser? Sencillamente ya tú te lo sabes de memoria. ¿Por qué? Porque ya te lo he repetido 10,000 veces. Ancho 2, largo 1.5 y lo estamos cosiendo en zigzag y con nuestra amiga la tijera recortamos, quitamos el sobrante y mira cómo queda, mira cómo queda. Mira, este trabajo queda excelente, queda de calidad, queda fenomenal porque es hora que comiences a hacer dinero con esta tanga. Imagínate tú un día que comienzas a fabricar, te comienzas a borrar la mente, comienzas a vender, me escribes un mensaje, Omar, gracias, estoy haciendo plata gracias a ti. Eso sí, me das un porcentaje de la venta, no mentira. Sabes que este video lo hago porque tú me estás ayudando, porque te estás suscribiendo, porque estás viendo los videos, porque te motivo, tú me motivas y ahí vamos los dos y ojalá que un día podamos tener una comunicación directa y poder avanzar con este proyecto y ir dándole, porque yo también estoy aprendiendo como tú estás aprendiendo. Aquí te estoy mostrando que solamente estoy limpiando con la tijera, quitando esos pedacitos para que no se vea mal y mira, este trabajo queda fenomenal para comenzar a hacer dinero, tenerlo como negocio. Mira, voy a comprarme una máquina y voy a hacerlo. Te lo voy a hacer con una máquina recta. Con esta máquina recta voy a sacarte un proyecto exclusivamente con una máquina recta para ver si logramos el mismo efecto, pero te lo voy a preparar.
Y amigo, amiga del mundo entero, hemos terminado este proyecto tan fenomenal. Tutorial, cómo se hace una tanga para hombre sexy. Y aquí está el resultado de este proyecto. Aquí está lo que tú puedes lograr hacer. Aquí está lo que tú vas a fabricar para hacer dinero. Aquí está la motivación. Aquí está la energía. Y estoy feliz porque hemos terminado otro proyecto más, porque todos los martes son de proyecto. Todos los martes son de proyecto. Son de creatividad. Es de alegría, de emoción y de darlo todo. Y de verdad quiero agradecer porque hoy me levanté muy feliz porque ya somos 97 suscriptores y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir aprendiendo porque lo estamos dando todo de todo corazón. Y te recuerdo que todos los martes son de proyecto y nos vemos el próximo martes con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Vamos a ver, yo quiero que me escribas qué te gustaría que yo hiciera. Omar, quiero que, mira, hay los trajes de baño, hay tanga, hay ropa interiores, hay como especie de pijamas completa. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra imaginación para pasar un momento fenomenal de costura entre tú y yo. Se le quiere muchísimo. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Nos vemos en el próximo martes de proyecto. Chao.